El juez Martín pensó que estaba juzgando a una adolescente sin rumbo, hasta que el acusado comenzó a desmantelar el caso como un abogado experimentado. Antes de comenzar, ¿nos podrías contar desde qué ciudad estás viendo nuestros videos? El aire en el interior del Tribunal del Condado de Los Ángeles se sentía denso, casi asfixiante. Las filas de espectadores llenaban la galería, susurrando entre sí mientras observaban la escena. La mesa del acusado parecía demasiado grande para el joven que estaba de pie junto a ella, con las manos en los bolsillos y la barbilla levantada lo suficiente para mostrar que no tenía miedo. Carlos Dawson, 21 años, acusado de robo de auto y resistencia al arresto. Los cargos eran graves, pero la forma en que el juez Walter Martín lo miraba dejaba claro que el verdadero juicio no tenía nada que ver con la ley. El juez se recostó en su silla, los dedos golpeando distraídamente sobre la madera pulida de su escritorio. Miró a Carlos por encima de los cristales de sus gafas, su boca torciéndose en una especie de sonrisa burlona. «¿Te crees un experto en leyes, dijo con tono seco y burlón. «Esto no es un club de debate, chico». Un par de risas se escucharon en la sala. El alguacil, el taquígrafo, incluso el fiscal, todos compartían la broma. Carlos no reaccionó. No era momento de reírse. Había pasado años preparándose para ese momento, no para estar allí como acusado, pero sí para conocer el tribunal como la palma de su mano. Mientras otros niños memorizaban estadísticas de baloncesto, él memorizaba leyes y casos. Mientras sus amigos jugaban videojuegos, él jugaba simulando juicios en su cabeza, argumentando casos imaginarios. Su madre, Anna Dawson, había trabajado como asistente legal durante más de 20 años, y Carlos había crecido escuchando historias sobre cómo los fiscales recortaban esquinas, cómo los jueces favorecían a unos sobre otros, y cómo algunos abogados defensores apenas intentaban. A los 14 años, él ya podía desmenuzar un juicio mejor que muchos estudiantes de derecho. Pero eso no importaba para Martín. Para él, Carlos solo era otro joven en problemas. «Hagámoslo rápido», suspiró el juez, abriendo el expediente del caso. «Tengo una partida de golf a las 2». La sala se rió de nuevo, pero esta vez algo cambió. Los labios de Carlos se curvaron en una ligera y casi imperceptible sonrisa, porque el juez acababa de cometer su primer error. Pero la sala aún no lo había notado. El fiscal Mitchell Hernández se levantó de su asiento, con el aire de quien ya ha ganado. Su traje estaba impecable, su corbata perfectamente anudada, y su voz sonaba con la confianza ensayada de quien ha repetido el mismo discurso 100 veces. «Su señoría, el Estado probará más allá de toda duda que el acusado, Carlos Dawson, fue atrapado con las manos en la masa dentro de un vehículo robado, un Audi AC reportado como desaparecido solo unas horas antes de su arresto. Los oficiales lo persiguieron por el centro de la ciudad, donde supuestamente intentó escapar antes de ser detenido. Se encontraron sus huellas en el volante. La evidencia habla por sí sola. Las palabras cayeron con peso, y la gente en la galería comenzó a susurrar entre sí. A primera vista, el caso parecía claro. Un coche robado, una persecución, un arresto. El juez Martín miró a Carlos por encima de sus gafas y luego volvió a dirigirse a G. Hernández. «Continúe». El fiscal caminó hacia la caja del jurado, sus zapatos brillando al golpear el suelo. «La defensa intentará convencerlos de que esto fue un malentendido, que el señor Dawson es una víctima desafortunada de las circunstancias. Pero seamos honestos. ¿Qué clase de víctima huye de la policía?» La tensión en la sala aumentó. El juez Martín se inclinó hacia adelante, descansando su barbilla sobre su mano. Carlos no parpadeó. Hernández siguió pasando papeles. «Su señoría, tengo aquí el testimonio del oficial Daniel Ruiz, quien presenció al acusado al volante antes de que intentara huir». Martín exhaló por la nariz, asintiendo. Parece sencillo. Para la mayoría de las personas en la sala, el caso parecía claro. Un coche robado,
una persecución, un arresto. Pero Carlos había pasado demasiados años estudiando juicios para no notar las grietas en ese argumento. Sin embargo, se quedó en silencio, observando, esperando. El juez dio un leve golpe con el martillo. Bien, escuchemos la respuesta de la defensa. Se giró hacia la abogada de Carlos, una defensora pública llamada Lisa Thornton, que apenas había dicho 3 palabras desde que entró al tribunal. Ella se levantó, nerviosa, y comenzó. «Su señoría, mi cliente». Pero Carlos la detuvo con un gesto silencioso. Ella dudó un momento y se sentó de nuevo. Por primera vez, Carlos habló. «Me defenderé a mí mismo, su señoría». La sala quedó en completo silencio. El juez lo miró, claramente divertido. «¿Qué has dicho?» Carlos, con una voz calmada y firme, repitió. «Me defenderé a mí mismo». Un murmullo recorrió la sala. El alguacil levantó las cejas. La sonrisa del fiscal Hernández vaciló un segundo antes de soltar una carcajada. «Esto va a ser interesante». Pero nadie se reía cuando Carlos dio su primer paso hacia adelante, porque en ese momento todo estaba por cambiar. El peso del tribunal se sintió a su alrededor mientras ajustaba su postura, sus manos aún en los bolsillos. Dejó que el silencio se alargara, lo suficiente para incomodar a todos, hasta que finalmente habló. «Su señoría, antes de comenzar, quisiera confirmar algo con la acusación». Hernández alzó una ceja, cruzando los brazos. «Adelante». Carlos dio un paso lento hacia adelante. «Dijo que el oficial Daniel Ruiz me vio personalmente al volante antes de mi arresto, ¿correcto?» Hernández exhaló, ya aburrido. «Así es». «Y ese testimonio está escrito en su informe, ¿cierto?» «Por supuesto», dijo Hernández. Carlos asintió y luego se volvió hacia el juez. «Su señoría, pido que se desestime ese testimonio como evidencia». Martín lo miró, entrecerrando los ojos. «¿Por qué?» Carlos sacó las manos de los bolsillos por primera vez y señaló hacia la mesa de la acusación. «Porque el oficial Ruiz nunca me vio en ese coche. De hecho, ni siquiera estaba de servicio cuando comenzó la persecución». Una chispa de confusión cruzó el rostro de Hernández. «¿De qué estás hablando?» Carlos dio otro paso hacia adelante. «Su señoría, si el tribunal lo permite, quisiera presentar una solicitud para verificar los registros de GPS del oficial Ruiz esa noche. Si su informe dice que me vio al volante, entonces debería coincidir con su historial de ubicaciones». Dejó las palabras colgar en el aire. «Pero tengo la sensación de que no será así». Los murmullos en la galería aumentaron. Martín frunció el ceño, mirando hacia Hernández. Hernández aclaró su garganta, su mandíbula tensa. «Ese informe fue presentado por un oficial de la ley, su señoría. ¿Realmente vamos a tomar la palabra de un acusado sobre la de un profesional entrenado?» Carlos encogió los hombros, casi sin darle importancia. «Si el oficial estaba donde dice que estaba, los datos de GPS lo probarán. Pero si no lo estaba». Dejó la frase incompleta. Martín lo miró durante un largo rato antes de volverse hacia Hernández. «¿Tiene la acusación algún inconveniente en verificar los registros de GPS del oficial?» Hernández dudó. La pausa fue lo suficientemente larga como para que la sala lo notara, y más importante aún, el juez lo notara. Carlos tomó una respiración tranquila. Había pasado años observando juicios, estudiando a fiscales, entendiendo sus tácticas, y sabía una cosa con certeza: si Hernández estuviera seguro de su caso, no estaría vacilando. Martín suspiró, frotándose la sien. «¿Hernández?» Finalmente, Hernández negó con la cabeza. «No hay objeciones, su señoría, pero ya era demasiado tarde. El cambio ya había comenzado». Por primera vez, la sala no se reía. El tribunal estaba en completo silencio, pero la tensión se sentía en el aire. Hernández hojeó sus papeles, su confianza bien pulida empezando a resquebrajarse por los bordes. «Su señoría, mientras esperamos los registros de GPS,
Lo cierto es que las huellas dactilares del acusado fueron encontradas en el volante del vehículo robado. Carlos asintió brevemente, su rostro impasible. «Eso es cierto». Dio un paso adelante y luego continuó. «Pero hablemos de esa evidencia por un momento». Martín levantó una ceja, gesticulando para que siguiera. Carlos se volvió hacia el jurado, haciendo contacto visual con cada uno de ellos. «La fiscalía quiere que crean que el hecho de encontrar mis huellas en un coche significa que lo robé. Esa es la historia que están contando». Respiró hondo. Su tono mantenía la calma y el control. Pero pensemos en esto lógicamente. Supongamos que entras a una tienda, pruebas una chaqueta, metes las manos en los bolsillos, tal vez la abrochas, luego la dejas en el perchero y sales. Unas horas después, alguien roba esa chaqueta. Significa que si tus huellas están en ella, tú la robaste. Algunos miembros del jurado intercambiaron miradas. Alguien en la galería murmuró algo entre dientes. Carlos no les dio tiempo para reaccionar. El coche en cuestión estaba estacionado afuera de un 7-Eleven horas antes del presunto robo. Yo estaba dentro de la tienda con 3 amigos. Y sí, cuando pasamos por el coche, me apoyé en él. Incluso abrí la puerta porque ya estaba desbloqueada. No le presté mucha atención. No tomé el coche, no lo conduje, no robé nada de adentro. Solo fue un momento tonto de curiosidad. Dejó que esas palabras calaran por un segundo. Luego, con voz firme que cortó el silencio como un bisturí, preguntó: ¿Hace de ti un criminal el simple hecho de tocar algo? Hernández aclaró la garganta, hojeando sus notas, buscando algo, cualquier cosa, para recuperar el control de la situación. Carlos no había terminado. Y mientras estamos en el tema, hablemos de cómo se realizó ese análisis de huellas. Se volvió hacia Martín. Su señoría, ¿fue convocado el especialista forense de este caso para testificar? Martín parpadeó, sorprendido por la pregunta, y echó un vistazo a Hernández. El fiscal, vacilante, respondió con un no, casi a regañadientes. Carlos apretó los labios. Entonces, permítame entenderlo. El Estado está usando evidencia forense para intentar condenarme, pero no consideraron necesario traer al especialista que procesó esa evidencia. No hubo oportunidad para que yo pudiera interrogarlo, cuestionar la cadena de custodia o desafiar la exactitud del análisis. La mandíbula de Hernández se tensó. Carlos asintió como si eso fuera todo lo que necesitaba escuchar. Interesante. El juez Martín suspiró, frotándose la nariz, con la mirada de un hombre que comenzaba a darse cuenta de que este caso no sería tan fácil como había supuesto. Pero Carlos no terminó aún. Lo siguiente que diría lo cambiaría todo. Carlos dio un paso lento hacia adelante, su voz firme pero tranquila. Su señoría, me gustaría presentar una declaración oficial del propietario del vehículo. El juez Martín frunció el ceño. Del propietario. Carlos asintió. Sí, del señor José Rodríguez, el propietario registrado del Audi robado. Proporcionó una declaración a la policía que, por alguna razón, nunca fue incluida en los archivos de la fiscalía. Y creo saber por qué. Miró a Hernández. ¿Recuerda lo que el señor Rodríguez le dijo a los oficiales la noche que su coche fue reportado como robado? La mandíbula de Hernández se tensó. Sabía exactamente lo que venía. Carlos no esperó a que respondiera. En lugar de eso, sacó una transcripción impresa de su expediente y leyó en voz alta. Dejé mi coche en marcha cuando entré a la gasolinera. Algún chico debió subirse y salir con él, pero no era el tipo que arrestaron. Yo vi al chico y era blanco. Un murmullo recorrió la sala. Carlos levantó el papel. Eso está en el informe policial original, el mismo informe que la fiscalía convenientemente nunca mencionó. Se volvió nuevamente hacia el juez Martín. El oficial de arresto admitió esto en su testimonio, pero la fiscalía lo ignoró. Y aún así, quieren que este jurado crea que yo, alguien que ni siquiera coincide con la descripción del verdadero ladrón, soy culpable más allá de toda duda razonable. Hernández avanzó, intentando recuperar la compostura.
Su señoría, esto no tiene relevancia. El acusado fue encontrado en posesión del vehículo. Pero Carlos negó con la cabeza. No es cierto. Su voz no se alzó, pero cortó el aire con una precisión afilada. Yo fui arrestado a varias cuadras del lugar donde abandonaron el vehículo. Estaba caminando a casa con mis amigos después de comprar unos bocadillos. No estaba en el coche, no estaba cerca del coche, no huía de nada. Lo único que me une a este caso son malos procedimientos policiales y suposiciones. El juez Martín dejó escapar un suspiro lento, frotándose la sien. El caso se desmoronaba rápidamente y todos lo sabían. Carlos se volvió hacia el jurado. El verdadero sospechoso se escapó esa noche. Los oficiales encontraron a un chico negro en la misma zona y decidieron que eso era suficiente. Eso es lo que realmente está en juego en este caso. Un silencio profundo invadió la sala. Martín aclaró la garganta y ajustó sus gafas. ¿La fiscalía tiene algo más que agregar? Hernández estaba rígido, su rostro enrojecido. No, su señoría. El juez Martín exhaló y observó a Carlos durante un largo rato. Luego miró al jurado y finalmente se inclinó hacia adelante, pronunciando las palabras que todos recordarían en ese momento. Caso desestimado. Un segundo de asombro absoluto, luego el caos. La mitad de la sala estalló, algunos en incredulidad, otros en un suspiro de alivio. La galería se agitó, los reporteros tomaban notas frenéticamente. Carlos no se movió de inmediato, dejó que el momento se instalara, permitió que la realidad calara en todos los presentes. El juez Martín, aún con el mazo en la mano, lo miraba con una expresión inexpresiva, pero había algo en su mirada que antes no estaba. Reconocimiento. Tal vez incluso arrepentimiento. Carlos le devolvió la mirada, luego se dio la vuelta para salir. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, el juez habló de nuevo. «Señor Dawson». Carlos se detuvo, pero no giró. Martín vaciló un instante. Luego dijo, «Deberías considerar la escuela de leyes». Carlos sonrió de lado. No necesitaba considerarlo, ya estaba en camino. Fuera del tribunal, el aire estaba cargado de voces. Los reporteros rodeaban los escalones, sus cámaras parpadeando, los micrófonos apuntando hacia él como si fueran armas. «Carlos, ¿sabías que el juez desestimaría el caso? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo se siente de haberle ganado a un fiscal experimentado?» Carlos se subió la capucha, ignorando las preguntas. No le interesaba el espectáculo. Esto no se trataba de demostrar lo inteligente que era, sino de algo mucho más grande. Su madre, Ana, lo esperaba al pie de los escalones, sus brazos cruzados, su rostro inexpresivo. Durante un largo momento, solo lo miró. Luego, finalmente, sacudió la cabeza y exhaló. «Niño, me asustaste la mitad de la vida». Carlos soltó una pequeña risa, rascándose la parte posterior de la cabeza. «Tuve que arriesgarme, mamá». Ella lo miró un segundo más, luego lo abrazó con fuerza. «Siempre has sido tan terco». Las cámaras siguieron parpadeando, pero Carlos ya no les prestaba atención. Al otro lado de la calle, cerca de su coche, el juez Martín lo observaba. Su postura era distinta ahora. La arrogancia ya no estaba allí, y su expresión, lejos de la diversión, reflejaba algo más profundo. Nunca pensó que este caso fuera algo más que rutinario, solo otro día, otro acusado, otro acuerdo de culpabilidad. Pero ahora sabía que lo recordaría, porque Carlos había hecho algo que la mayoría nunca podría. Hizo que el sistema se mirara a sí mismo. Y por primera vez, fue el sistema quien titubeó. La lección que todos deberíamos aprender es esta. ¿Cuántos otros casos fueron así? ¿Cuántas personas fueron condenadas no por pruebas, sino por prejuicios, atajos y un sistema que prioriza cerrar casos antes que encontrar la verdad? Carlos tuvo el conocimiento para defenderse,
Pero ¿qué pasa con aquellos que no lo tienen? Esto no fue solo sobre un caso, fue sobre todos ellos. Carlos sabía lo que tenía que hacer a continuación. Este tribunal no sería el último en el que se parara. Pero la próxima vez, él no sería el acusado, sino el abogado. Y cuando llegue ese día, no estaría solo. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.